Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos como iglesia en este día a San Bonifacio, obispo y mártir. San Bonifacio nació en Inglaterra en el año 680 y murió en el año 754 con 80 años de edad. Este era un monje benedictino enviado desde Inglaterra a Alemania para evangelizar. Estuvo en muchos lugares evangelizando, entre esos también pues estuvo en Francia. La vida de este santo está marcada por una vida de mucha piedad, primero por ser un monje benedictino y segundo por dejar un legado muy grande, como lo dice hoy el libro del Eclesiástico, que desde el siglo VIII hasta hoy se sigue recordando, porque el legado que él ha dejado es muy grande y sobre todo lo ha dejado para Alemania. De hecho es llamado el apóstol de Alemania. Y vale la pena aquí hacer una reflexión en torno a la vida de este santo alemán, bueno, el apóstol de Alemania, con muchas situaciones que han pasado en Alemania, unas buenas y otras no tan buenas. Este santo, San Bonifacio, obispo y mártir, a quien hoy recordamos, pues tiene una similitud muy grande con el Papa Benedicto XVI, que también es de Alemania. Y son santos grandes que Alemania ha dado. Hay otros santos también como Santa Hildegarda, pero han dejado un legado tan grande para la Iglesia Católica que por eso se recuerdan y se celebran la Santa Misa o su fiesta. Pero también, lamentablemente, Alemania ha dejado huellas muy grandes de errores, de herejías, de cismas, como el de Martín Lutero. Martín Lutero también, justamente, un santo, perdón, un santo no, Bergoglio sí lo santificó, ¿no? Pero no era santo. No fue porque hizo mucho daño en la iglesia. Martín Lutero, un religioso, un sacerdote agustino. Y si miramos toda la historia de Alemania, porque no lloramos, oramos pues por Alemania, porque pues lamentablemente, así como he mencionado que han surgido santos como San Bonifacio, Santa Hildegarda, el legado que dejó el Papa Benedicto XVI, también han surgido muchas herejías y entre esas grandes, muy grandes, las de Martín Lutero. Y le han hecho mucho daño a la iglesia. Pero no solamente las de Martín Lutero. Y vemos hoy en el modernismo qué ha aparecido con los obispos de Alemania. Martín Lutero era un sacerdote agustino. Pero los obispos de hoy, que son sucesores de los obispos, de los apóstoles, estos sí que daño le han hecho a la iglesia en la actualidad. Son los que han pedido la bendición de parejas o las parejas del mismo sexo. Son los que han pedido el sacerdocio para las mujeres, donde han surgido los sínodos como el sínodo de la familia en el año 2014, que daño le han hecho grande a la iglesia. Y que hoy de alguna manera todo ese es un cisma. Roma lo ha tratado de tapar un poco y de detener, pero es un cisma que se ha querido generar siempre entre Alemania y la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque
ha habido un intelectualismo que quieren ser más que quieren mandar más que. Y hoy lamentablemente todos estos obispos herejes, que son en su mayoría alemanes, donde han querido imponer una nueva doctrina, una nueva liturgia, una iglesia nueva, pero ya no la de Cristo, obviamente. Es la iglesia del mundo, es la iglesia de los hombres, que termina siendo manipulada por Satanás, porque no es la iglesia de Cristo, desde luego. Pues todos estos errores doctrinales, herejías, pues han llevado a que hoy la iglesia justamente esté en una situación de apostasía, porque muchos han apostatado de la fe y siguen siendo obispos, o los reconocen pues como obispos. Son apóstatas de la fe. Y las intenciones de estos, como las tuvo Martín Lutero, como la tienen hoy estos obispos alemanes, pues en la realidad son intenciones diabólicas, porque eso no es de Dios. Unas intenciones de querer cambiar lo que Cristo dejó, de querer cambiar la doctrina de la iglesia, de querer cambiar la moral de la iglesia, pues eso no es de Dios. Y hay que mirar entonces la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia, que es tan importante, y en eso se mantiene justamente la iglesia. Se sitúa. Esa es la raíz. Esa es la base sólida de la iglesia, la tradición. Hoy recordamos a San Bonifacio, que su nombre de bautismo era Winfrido, pero que por el Papa Gregorio II, fue cambiado su nombre a Bonifacio, que quiere decir el que hace el bien. San Bonifacio, de joven, pues se entregó para servir a Dios, monje, entregado a la oración, a la meditación, pero el Señor lo fue sacando para ir a evangelizar a los 30 años, fue ordenado sacerdote a los 30 años, a los 40 años el Papa Gregorio II lo consagró obispo, y lo consagró obispo regional de toda Alemania, es decir, de todo el país. Y pues ya con el nuevo nombre, Bonifacio, trabaja incansablemente por evangelizar los pueblos en la fe y la cultura humana. Estamos hablando de finales del siglo VII, comienzos del siglo VIII, y son épocas de mucho paganismo, de mucha superstición, de muchas creencias de idolatría en la realidad. Y hay muchos desvíos, obviamente, del pueblo en las cosas de Dios, porque nadie los ha formado tal vez. Entonces Bonifacio, San Bonifacio, escribió cartas doctrinales, cartas en la moral para estos pueblos, y sobre todo se encarga de enseñar ya en la parte de la cultura. Él mismo lo va a decir, que la cultura no se puede separar de la fe. La iglesia, de alguna manera, en la tradición misma, ha hecho que la cultura sea evangelizada y que tenga fe esa comunidad que tiene unas costumbres, que tenga una cultura. Y se propuso mejor, a evangelizar al pueblo en lo que hasta el momento no se había hecho, y era crear unas gramáticas de latín, donde el idioma germano, el alemán, pues pudiera entenderse en latín. Y pues hace unas gramáticas donde se pueden entender las declinaciones, los verbos, la sintaxis, cosas que también tenemos que aprender justamente para la misa tridentina. Porque no se trata de aprender por aprender, o de leer por leer, sin saber el significado y sobre todo lo que quiere decir esa oración. Hablo de la misa tridentina. Pues esa fue una tarea muy grande, muy ardua, en una época donde no hay imprentas, donde no se tiene lo que hoy tenemos, pues, de facilidad de los libros,
incluso de los viajes, porque viajó mucho, viajó por toda Alemania, por Francia y por muchos países, los Países Bajos, donde éste va evangelizando. Y gracias al trabajo evangelizador de San Bonifacio y de otros santos, obviamente hasta el día de hoy han quedado algunos católicos y han quedado algunas familias que son muy ejemplares, muy cultas, firmes en su fe y asiduos en la práctica de la vida religiosa, es decir, constantes y radicales. Alemania, que ha colaborado con muchas obras de evangelización en el mundo, con muchos seminarios, casas religiosas. Ya lamentablemente, como han muerto muchos de esos antiguos que ayudaban en la evangelización, pues también se ha acabado esa ayuda económica a nuestros países. Pero lo cierto es que si miramos esa tradición que dejaron santos como San Bonifacio, pues fue una cultura religiosa, una cultura doctrinal, la fe, bien formados, al punto que la tradición litúrgica de estos pueblos o de estas personas, ya los adultos, pues es lo que queda y hasta el día de hoy, pues aunque el protestantismo hizo mucho daño allí, han quedado personas pues con fe. ¿Y quiénes son los que han quedado con esa fe? Pues todos aquellos que conservan la tradición y sobre todo conservan la misa tradicional, porque lamentablemente, si miramos las consecuencias de la nueva misa, que santos, para ver cuáles santos han aparecido justamente con el Novus Ordo, primero, segundo, lamentablemente los seminarios, ha bajado las vocaciones, los templos se han desocupado, han salido de los monasterios, religiosos, religiosas. ¿Por qué? Porque no se tiene una firmeza en la fe. Lamentablemente hay mucha confusión y ese es el- la situación, el resultado del protestantismo, donde se ha querido protestantizar la liturgia, donde se ha querido tener una liturgia al estilo de los anglicanos, de los luteranos y de todas las corrientes protestantes que de ahí se van a desprender. Y hay mucha confusión y mucha división, lamentablemente, hoy en la iglesia. Pero como he dicho, en Alemania también han surgido grandes santos, como San Bonifacio, Santa Hildegarda y el Papa Benedicto XVI, un santo papa de la iglesia que un legado grande sí ha dejado y a quien tenemos que recordar y tenemos que agradecer de alguna manera porque gracias a él se ha tratado de conservar un poco, por lo menos con la Sumo Pontífico, para decir que la misa tridentina no está prohibida y cualquier sacerdote, sin permiso del obispo, lo puede celebrar esta Santa Misa. Aunque hoy la quieran acabar, aunque hoy la quieran prohibir, pero justamente ahí demuestra que aquellos que le tienen tanta rabia a la misa tridentina son aquellos que odian la iglesia, odian la tradición y quieren acabar la iglesia. Y hay que ver qué de católicos son ellos. Muy cardenales, muy obispos, pero en realidad van perdiendo la catolicidad. Han perdido el ser pastores. Han perdido hasta el tiempo, si es que han estudiado, la tradición de la iglesia, si es que la han estudiado. Han perdido el tiempo allí. Pues vemos entonces que el Papa Benedicto XVI es un alemán, hijo de Alemania, hijo de familias muy tradicionales, muy católicas, que han conservado pues esta tradición y gracias a eso, el Papa Benedicto XVI, confirmó en la fe, confirmó en la tradición a la iglesia. Alguna vez el Papa Benedicto XVI, por allá hacia el año 2009, hizo una catequesis donde él mismo decía, ¿por qué ha sido tanto por qué he sido tanto, por qué he sido objeto de tanto odio de mi patria? Los mismos cardenales y obispos alemanes no querían al Papa Benedicto XVI por ser tan tradicionalista.
porque hay unos progresistas, unos modernistas, y hablo de Alemania, obviamente que de ahí pues se ha expandido toda esa maldad, malas intenciones diabólicas de querer acabar la iglesia y no mirar la tradición. Y pues lo que de alguna manera llevaba al odio hacia el Papa Benedicto XVI era pues el ser un estandarte de la verdad, el haberse mantenido firme, esa firmeza invencible, donde él defiende pues la doctrina de la iglesia, defiende la tradición y defiende la verdad. Un papa con sus catequesis que desde la Sagrada Escritura, como lo hacía también San Bonifacio, ha defendido la fe, ha defendido la iglesia, la doctrina de la iglesia. Pues al igual que San Bonifacio, hoy recordamos al Papa Benedicto XVI, que ha ayudado a que la iglesia se mantenga, que el pueblo creyente, la fe de la iglesia se mantenga y que nosotros por lo menos recordemos que somos iglesia y que debemos también defender la fe. San Bonifacio, un santo que es mártir, fue asaltado en la iglesia por una banda de paganos el día de Pentecostés. Se disponía justamente a celebrar unas confirmaciones y llegaron los paganos allí a acabar con el obispo y con otros que le acompañaban. Dice que eran 50. Y el obispo Bonifacio, pues dice, no devolvamos mal por mal. Déjenlos. No nos vamos a defender. He esperado mucho este momento para dar testimonio de mi fe. Lo que él predicó, lo que él enseñó, por lo que se desgastó toda su vida. 80 años tenía cuando o lo mató. Dice que en el momento en que lo iban a... Él cogió el evangeliario para defenderse. De hecho lo dibujan así, le atravesó la espada y con esa misma atravesó así. Con la espada al libro y al dando la vida por Cristo. Ese es un mártir. El que sella con todo lo que enseñó, todo lo que predicó, por lo que se desgastó. 80 años que, pues de alguna manera, desde muy joven, siendo monje, se preparó muy bien para este momento. Hoy oramos, insisto, por Alemania, porque lamentablemente Alemania, aunque ha dado santos grandes como San Bonifacio y otros más, también han habido otros que hoy lamentablemente están haciendo daño en la iglesia y que de allí han surgido herejías, de allí han surgido ideologías para finalmente acabar con la iglesia, con la tradición de la iglesia. Pidamos la intercesión de San Bonifacio para que tengamos hoy obispos que amen más a Dios que a los hombres, que amen la doctrina de la iglesia, que amen la tradición de la iglesia, más que amar lo que los hombres quieren, lo que el diablo les mete en la cabeza a aquellos que no tienen a Dios. Que San Bonifacio, obispo y mártir, interceda por nuestra iglesia, interceda por nosotros. Y que si nosotros como San Bonifacio tenemos que dar vida por defender la verdad, por defender a Cristo, por defender la tradición, por defender la misa tradicional, que lo hagamos. Que no seamos cobardes, que en el momento de la prueba y de la tentación no seamos los primeros de sucumbir, de caer y decir, no, sí, está bien, volvamos al modernismo, al que ya nos habían inculcado. Volvamos otra vez a brincar y aplaudir en la misa. Cuidado con eso, porque nuestra responsabilidad es grande justamente a la hora de defender la fe, defender la tradición y defender, como he dicho, la misa tradicional. Que San Bonifacio, obispo y mártir, interceda por nosotros y que nos dé muchos obispos, muchos sacerdotes como él, capaces de defender siempre la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus.
cor tum in hoc regnabit, sacro o Maria.